y dejaremos con ustedes a los señores Máximo Muñoz, licenciado en Sociología y magíster en Política y Gestión Educacional. Se desempeña como académico de pregrado en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, en asignaturas vinculadas a la investigación social y socioantropología. Y también invitamos a Carlos Garay, ingeniero en maquinaria y vehículos automotrices. Él es magíster en Educación Superior con mención en Pedagogía Universitaria. Se desempeña como académico del área mecánica de INACAP y es docente experto para el proyecto franco-chileno de INACAP de la sede Concepción Talcahuano. Ellos presentan la ponencia Factores que favorecen y limitan la innovación educativa y su adopción por parte de los docentes de INACAP. El escenario de ustedes. Bien. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, a este congreso educativo de innovación. En esta oportunidad nosotros nos vamos a presentar los resultados que obtuvimos en una investigación financiada por el CIEDUC sobre innovación educativa, ¿ya? Nosotros abordamos un tema, obviamente muy contingente, que obviamente se da en este congreso, sobre el concepto de innovación, término que muchas veces tiene dimensiones o significados de diversas formas. Inicialmente la fundamentación que nosotros propusimos en el problema, en este caso, estaba centrada inicialmente con el concepto, un concepto polisémico bastante variable que obviamente entrega varios significados, que a la vez también es bastante difícil muchas veces de definir y también de dimensionar, ¿ya? Otra cosa está asociada a lo que es la vinculación con el propósito de cada institución educativa, y en ese contexto está muchas veces relacionado con la misión, la visión y el tema valórico de la institución. Otro tema está centrado en el desconocimiento de los factores que influyen en su implementación y su adopción, tema que obviamente está relacionado muchas veces con algunas cosas asociadas a la interpretación o a la vinculación directamente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que se logra a través de la educación en este caso. La innovación educativa claramente está en un contexto diverso, desde la heterogeneidad del estudiante, obviamente a través de un contexto sociocultural diverso. Un estudiante, como se dio en este congreso, relacionado un poco con la incorporación, con la vinculación, y eso va de la mano muchas veces con este tipo de ideas, ganas e intereses de nuestros estudiantes, que son diversos, son relativos, ¿ya? Acceso a la información y al rol del conocimiento, tema que obviamente se hace necesario como a través de medios digitales o quizás medios tecnológicos que no dejan de ser más que un medio, digamos. Crisis de los métodos tradicionales de la enseñanza, temas que están obviamente relacionados con nosotros, con los docentes, en términos de hacer un docente más mediador, un docente que logra obviamente una mejor articulación con los contenidos, una mejor relación con el alumno, un docente que es básicamente que apoya, no un docente que esté de alguna forma siendo presencial en la actividad académica, digamos. Exigencias del mercado laboral y social. Obviamente las exigencias nos permiten buscar estudiantes que busquen una mejor articulación, una mejor evolución y devolución a la vez de los aprendizajes, tema que es muy significativo para validar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese contexto, la innovación nos da un aprendizaje significativo que va de la mano, obviamente, con validar, obviamente, la evolución de los aprendizajes, la devolución de los aprendizajes, sobre todo en términos de la articulación de contenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La vinculación de la teoría y la práctica, tema que está relacionado muchas veces con la praxis, ¿ya? Donde la teoría y la práctica conviven permanentemente, no una situación permanentemente práctica solamente. Y desarrollo de las competencias, hacer las competencias de alguna u otra forma significativa para el estudiante, que se logre que esta habilidad y destrezas se logren a través de un mejor desempeño en su vida laboral y social también. Algunos factores que influyen en la innovación educativa está en lo que es el liderazgo, la orientación de los objetivos que se proponen, obviamente, los focos que están claramente orientados hacia el contexto pedagógico,
los líderes intermedios, los docentes, los profesores, somos los líderes que de alguna forma permitimos lograr esta innovación. También está la gestión organizacional, que es el trabajo colaborativo, un trabajo que sea participativo a la vez. La coordinación de recursos necesarios para poder validar de alguna forma esta innovación, estos cambios. La cultura organizacional, un tema muy importante sobre la innovación educativa. Necesario, obviamente, para poder sentirse apoyado y, por sobre todo, para poder lograr que estos cambios se logren a través de esta organización educativa. La visibilidad, un tema muy importante, un tema que de alguna forma se mejora de la propia innovación, dice ahí, los límites de la potencialidad y fundamentos de la innovación, temas que son relativamente importantes, sobre todo en estos congresos donde se logra visibilizar un poco lo que es estos proyectos, esta mejora educativa, muy importante para la comunidad académica en este caso. Esos son algunos de los factores que centramos en nuestro estudio, digamos. Bueno, en el contexto anterior, o en función de lo anterior, de alguna otra forma se define nuestro objetivo principal, el objetivo general, que es eso, establecer los factores que favorecen y limitan, en este caso, la innovación educativa ya y su adopción, dice ahí, por parte de los docentes de INACAP de la sede Concepción Talcahuano. Los objetivos específicos son asociados a la descripción, básicamente, primero que nada, la descripción de la valorización de los docentes hacia la innovación educativa como una herramienta para el aprendizaje, no como un fin, sino como un medio. Describir las actitudes de los docentes hacia la socialización y adopción de las prácticas que sean innovadoras educativas, en este caso. Caracterizar las condiciones institucionales para el desarrollo de innovación educativa de INACAP de la sede Concepción Talcahuano. Después de haber definido de alguna forma tanto los objetivos generales, principales como los específicos, definimos lo que era el método. El método es una investigación no experimental, en este caso de alcance descriptivo racional, con un enfoque claramente cuantitativo, como lo vamos a poder visualizar. El universo, obviamente, de esta investigación estuvo centrada en docentes diurnos y también vespertinos de las 9 áreas que nosotros tenemos en la sede INACAP Concepción Talcahuano. Es una muestra obviamente no probabilística, se utilizó un muestreo por cuota, en este caso para representar las áreas académicas definidas presentes en la sede, más o menos 3 de error, con muestral en este caso y con un 95% en este caso de confianza. Docentes al menos de 1 año de antigüedad laboral en la sede. Ahí hay una tabla que de alguna forma representa la cantidad de docentes por área, en este caso. Por ejemplo, el área de la salud tiene un total de docentes, total de 12 docentes por área, con una muestra ideal para nosotros de 7, con un porcentaje de participación o de cumplimiento de un 85,7%. Al igual, la administración y negocio, de 24 a 16, una muestra ideal con un 75%, mecánica, 41, una muestra ideal de 27 con un 88,9. Al igual, abajo podemos encontrar lo que es electricidad y electrónica, de 22, 14, en este caso con un porcentaje de cumplimiento de un 35,7. Construcción, 34, en este caso la muestra ideal son 21 con 85,7%, lo que lo da un total de 141, 80,9 con una cuota de 114 aproximadamente. ¿Se escucha? Sí. Como decía Carlos, la muestra alcanzada en el estudio fue de 114 casos de los 141, que es un porcentaje de cobertura de unos 81-82%. Respecto del instrumento, nosotros utilizamos una encuesta estandarizada que constaba de 4 dimensiones. La encuesta fue creada por el equipo de investigadores. Y la encuesta tenía, las 4 dimensiones eran los datos del encuestado generales, una pregunta de respuesta múltiple sobre la forma en que los docentes entienden la innovación educativa. Luego una escala Likert que permitía medir las actitudes que tienen los docentes hacia la innovación educativa y posteriormente otra escala Likert para
lograr medir cuál es la valorización que hacen los docentes de las condiciones que ofrece INACAP, en particular la sede de Concepción Talcahuano, para realizar innovaciones educativas. Como se observa ahí, tanto la escala Likert para la medición de actitudes como la escala Likert para la valoración de las condiciones son confiables. El alfa de Cronbach de la escala Likert para actitudes es de 0,75, que es el mínimo, pero se considera confiable, y la escala Likert para la valorización de las condiciones institucionales tiene un alfa de Cronbach de 0,88. Respecto a la validación del instrumento, nosotros construimos un primer instrumento, el cual sometimos a pilotaje. Este pilotaje se hizo en el mes de julio del año 2017 y se le aplicó a 23 docentes mediante Google Drive. En función de esos resultados es que se hicieron las modificaciones y el instrumento quedó conformado como les mencioné anteriormente. Y finalmente, respecto al plan de análisis, nosotros construimos y depuramos una base de datos usando el programa SPSS, y luego realizamos algunos análisis descriptivos, particularmente tablas de frecuencia, estadísticos descriptivos y de dispersión, y algunas pruebas de hipótesis para asociación entre variables, en particular las que vamos a mostrar acá, son TestStudent y el H.D. Kruskal-Wallis. Respecto de los resultados, aquí podemos ver una distribución de la muestra en función del área de descripción del docente. Los docentes de mecánica encuestados representan un 21,4, seguido por los docentes de construcción con un 16,1 y los docentes de humanidades de educación con un 14,3. Al final se encuentran los docentes de electricidad y electrónica, que solo representaban el 4,5% de la muestra, y los docentes de salud, que representaban el 5,4%. Respecto al grado académico más alto de los encuestados, un 44% estaba en posesión del grado de magíster, un 27,5% en posesión del grado de licenciado y 28,4% otro. Ninguno era doctor, si ninguno estaba en posesión del grado de doctor. Respecto de si los encuestados han participado o no en los fondos de desarrollo docente en los últimos 3 años, que ahora son los concursos de innovación docente, pero cuando hicimos la investigación todavía se llamaban fondos de desarrollo docente, un 71,9% dice que nunca ha postulado ni ha desarrollado proyectos, un 15,9% dice que al menos ha desarrollado un proyecto, y un 12,3% de los docentes señaló postular, pero no haber obtenido los fondos para realizar el proyecto. Ahora, respecto de cuáles son las principales características que asocian los académicos encuestados al concepto de innovación educativa, podemos observar que un 57% vincula la innovación educativa con la generación de conocimientos para docentes, estudiantes y la institución. Es decir, hay un énfasis muy marcado, 6 de cada 10 docentes señalaban que la innovación se vincula con la generación de conocimientos. Por otro lado, un 45,6% señala que la innovación tiene que vincular a INACAP con la comunidad y el entorno, lo cual está en línea con lo que han señalado otras ponencias anteriormente. El 42,1% señala que permite adaptarse al aprendizaje de los estudiantes, un 41,2% que requiere una constante actualización y perfeccionamiento del docente, y un 24,6% que se requiere un plan de trabajo acordado, lo cual también es relevante porque, como también hemos visto, las innovaciones se desarrollan en equipo y en trabajo interdisciplinario o entre docentes de una misma área. Respecto de cuáles son las actitudes más favorables hacia la innovación educativa por parte de los docentes, lo primero es que los docentes, un 93% de los docentes señala que la innovación sirve o es favorable porque facilita la comunicación entre docentes sobre lo que se está haciendo bien o mal en la sala de clase. ¿Ya? Un 77% dice que os destacan, y esto también es relevante mencionarlo, que las pruebas escritas, la evaluación tradicional no es la mejor forma necesariamente para evaluar aprendizaje. ¿Ya? Y eso también se vincula con un cambio en la forma que estamos entendiendo nosotros el proceso de evaluación de los aprendizajes y de las competencias que esperamos que desarrollen los estudiantes. Un 74,1% dice que valora las salidas a terreno tanto como una buena clase dictada en el aula, lo cual también, como señalaba la ponencia anterior y anterior a nosotros, que hay que innovar y hay que utilizar metodologías más activas antes que la cátedra donde el profesor habla y el estudiante escucha. Y finalmente un 72% indica que la innovación educativa no necesariamente sirve para elevar las notas de los estudiantes, que es una cosa clásica donde los chiquillos entienden que, o los estudiantes, que vamos a innovar y va a ser casi como dar puntos, subir la nota. Pero los docentes no tienen esa idea, de hecho tienen la idea contraria.
Y un 71,7% señala que evita cuestionarse si vale la pena o el esfuerzo innovar. ¿Y cuáles son las condiciones percibidas como favorables para la innovación educativa en la sede de Concepción? Primero, que la sede de Concepción da espacios para que los docentes discutan y reflexionen sobre la calidad de la enseñanza. Ese es un primer punto. Un 70% reconoce que la sede brinda apoyo pedagógico real para mejorar las prácticas docentes. Un 68,5% que INACAP capacita a los docentes sobre prácticas innovadoras en el aula. Un 67,9% que la innovación educativa es reconocida y valorada por directores y autoridades. Un 64,3% que el trabajo docente es flexible como para cambiar prácticas. Un 64,3%, o sea, también un 64,3% que los profesores de la sede están dispuestos a cambiar sus métodos de enseñanza. 6 de cada 10 profesores también señalan que los docentes, el apoyo directivo de las áreas, motiva la innovación educativa. Y un 61,3% señala que la sede cuenta con la infraestructura e insumos para diversificar las estrategias didácticas. Ahora vienen las pruebas de hipótesis. Nosotros, como les decía yo, ocupamos 2 pruebas. Vamos a mostrar los resultados de 2 pruebas, en los cuales hicimos algunas comparaciones de grupo. Por un lado, lo primero que hicimos fue comparar si es que había diferencia en el puntaje de la escala de la actitud hacia la innovación entre hombres y mujeres, entre docentes hombres y docentes mujeres. Y en efecto, el resultado de la prueba T nos indica que sí hay diferencias, que las mujeres tienen una actitud más favorable a la innovación que los docentes hombres. De hecho, ahí se puede ver los promedios, las mujeres tienen un promedio de 2,81 en la escala y los hombres de 2,6, y esa diferencia es significativa estadísticamente. Por otro lado, comparamos también las actitudes hacia la innovación educativa según el área. Y ahí también nos dimos cuenta, y los resultados nos permiten afirmar, que particularmente el área de Humanidades y Educación, los docentes del área de Humanidades y Educación, tienen una actitud más favorable hacia la innovación que el resto de las áreas presentes en la sede. ¿Ya? Tanto educación como salud tienen, fíjense que tienen sobre un 74% de rango, esta es la prueba de Kruskal-Wallis, lo cual indica que esas 2 áreas, efectivamente, los docentes están más dispuestos a innovar. ¿Ya? Y que lo se vincula con el resultado anterior, porque en esas áreas hay un porcentaje importante de mujeres. De hecho, en salud, por ejemplo, como decía Carlos, son 12 profesores del área propiamente tal y son 11 mujeres, un solo hombre. Y en Humanidades y Educación también hay muchas mujeres docentes profesoras. Un poquito más de detalle que no lo incluyo aquí, pero las diferencias significativas en la actitud hacia innovar son particularmente al comparar entre áreas, solo entre 2 áreas. Humanidades y Educación tiene diferencias significativas hacia la innovación educativa con mecánica y con electricidad y electrónica. Y finalmente, sí, también usamos la prueba H para medir si es que había alguna diferencia entre la actitud hacia la innovación educativa, si según los docentes habían desarrollado o no proyectos de innovación educativa. Y aquí podemos observar que los docentes que al menos han desarrollado un proyecto tienen una actitud mucho más favorable hacia la innovación que aquellos que no han desarrollado proyectos o los que han postulado y nunca han ganado. Hicimos otras pruebas de hipótesis, pero no resultaron significativas, por eso pusimos solo estas. Bien. En torno a las conclusiones que logramos levantar con Máximo, nos dimos cuenta que la innovación educativa en general es altamente valorada por el cuerpo docente, por nuestros colegas en general. Ese grado de valorización se manifiesta en gran medida en el interés permanentemente de generar cambios, innovaciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ende una mayor valorización hacia la actitud, hacia la innovación, que sobre las condiciones que brinda INACAP, por sobre las condiciones que brinda INACAP, bastante interesante, mayor disposición hacia innovación educativa en docentes mujeres, según lo que acabamos de ver con Máximo, en académicos del área de Humanidades y Educación, y que han desarrollado proyectos obviamente financiados por los fondos de desarrollo de la docencia, que es el CID en este caso. También las innovaciones en educación en este caso lograron obviamente una mejor adaptación de los aprendizajes de los estudiantes en términos obviamente de una mejor evolución de dicho aprendizaje, obviamente una mejor vinculación con el medio donde se debería desarrollar sus competencias y habilidades, generación de conocimiento para todos los participantes, en este caso un conocimiento permanente, participativo, colaborativo, en gran medida con la estrategia o posición que de alguna forma el docente propone, digamos.
Y finalmente, para concluir, respecto de los facilitadores percibidos para la innovación en la sede, está el apoyo pedagógico brindado, está el liderazgo particularmente de los directores de área y está la disposición de los docentes para innovar. Y sobre los obstaculizadores percibidos está el escaso tiempo y flexibilidad laboral, la escasa visibilidad en la innovación. Eso es bien relevante porque no lo colocamos acá porque si no la exposición se podía alargar mucho, pero uno de los elementos que los docentes valoraban negativamente era que se hacían muchas innovaciones, pero esas no tenían continuidad en el tiempo y no eran conocidas por el resto de los colegas, ¿ya? Por lo tanto, tampoco se podía medir su impacto o cuán mejorable podía ser. Y finalmente, también hay un poco de crítica hacia los incentivos económicos que entrega INACAP para desarrollar innovaciones. ¿Por qué? Porque para desarrollar innovación se requiere tiempo y muchos profesores tienen que renunciar a ciertas horas de clases para desarrollar las innovaciones, y esas horas muchas veces que yo desarrollo o que los profesores ocupan en la innovación no son remuneradas. Entonces ellos ven que quizás se debería incentivar de mejor manera el desarrollo de innovaciones pedagógicas en la sede. Y eso ha sido. Muchas gracias.